Bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les doy la bienvenida a un nuevo programa. El día de hoy hablaremos de el criminólogo y el sistema penitenciario. Y para platicarnos de este tema tan interesante nos acompaña el maestro Javier Figueroa Castellanos, quien es profesor del INACIPE. Gracias. Y también nos acompaña el licenciado Alan García Huitrón, que también es profesor del INACIPE. Gracias. Bienvenidos, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ti, Lu. Si les parece bien, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito acerca de generalidades del sistema penitenciario. ¿Cuál es o cuál considerarían ustedes que es el objetivo del sistema penitenciario en México? Si quieren, podemos comenzar con el maestro Figueroa. Muchas gracias, Luz. Bueno, algo muy importante que hay que ver el día de hoy en el sistema penitenciario para poder comprender los objetivos de este sistema en México es que la configuración de la población penitenciaria ha ido en aumento en los últimos 30 años, como en todo el mundo. Y esto modifica de alguna forma la idea que se tiene sobre los propósitos del sistema penitenciario. Se estima que México se encuentra dentro de los 10 primeros países con las tasas de encarcelamiento más alto. Actualmente, en datos internacionales, se tiene que hay cerca de 233,000 internos en México en las 192 prisiones, tanto federales como estatales. ¿Por qué quiero dar este dato antes de hablar sobre los objetivos del sistema penitenciario? Porque a pesar de que podríamos decir que es una cuestión trillada hablar del hacinamiento, de los problemas penitenciarios, no hay que dejarlo de recalcar, que estas tasas de encarcelamiento pues modifican la cuestión de la política criminológica en México con el sistema penitenciario. Javier, nos estás diciendo que es una generalidad mundial que ha aumentado la población penitenciaria o ha aumentado el encarcelamiento. ¿Es más fuerte el problema en México? ¿México ha crecido en población penitenciaria en mayor proporción a los demás países? Bueno, no como los primeros 5 países, pero estar dentro de los primeros 10 países. México ronda entre el 7º y 8º país con tasas de encarcelamiento anual de cerca de 130,000 personas. Pero también crece en una proporción mayor. O sea, porque bueno, es entendible que en México haya más población penitenciaria porque somos un país con muchos habitantes, ¿no? Pero en porcentaje de crecimiento de población penitenciaria también somos un país de los cifras más altas. Hay algo muy interesante con la pregunta que tú estás haciendo, porque nosotros con los datos de nuestras instituciones tenemos una disminución de la incidencia delictiva. Esto es algo bien interesante para hablar del sistema penitenciario. Tenemos una disminución de la tasa de incidencia delictiva en la mayoría de los principales delitos, pero las tasas de encarcelamiento continúan aumentando. Entonces, es un foco de atención para la criminología estar viendo por qué, a pesar de que tenemos una incidencia delictiva menor, hay un incremento de las tasas de encarcelamiento, ¿no? Entonces, sí llama la atención a nivel mundial de que México se mantenga en estos primeros lugares con tasas de encarcelamiento de 130,000 personas anualmente, nuevos internos, ¿no? Nuevas personas que ingresan a prisión, ¿no? Y bueno, y para terminar con la pregunta, dentro de los objetivos del sistema penitenciario. Bueno, entonces este planteamiento del aumento del uso de la prisión, pues nos regresa, ¿no?, a plantear el principal objetivo contemporáneo del uso de la prisión es la reinserción social. Sí, ese es por excelencia hoy en día en cualquier sistema penitenciario del mundo, es poder contribuir la prisión que contribuya a disminuir la reincidencia delictiva y poder lograr que la población que ya tiene una trayectoria criminal desista. Ese es el objetivo, ¿no? Que a través de ciertas, a lo mejor ahorita vamos a comentar de esto, ¿no?, de ciertos programas desista el sujeto en su trayectoria criminal.
De hecho, pues sí, más adelante profundizaremos un poquito en el tema de reinserción social, pero bueno, pues ahora, Alan, ¿podrías platicarnos cuáles consideras tú que son los objetivos y también un poquito ya nos hablaban cuál es la situación de México? ¿Podríamos complementarlo? No, a mí me parece muy importante que Javier parta de esa realidad, porque precisamente cuando tú hablas de los propósitos de la prisión, pues ¿qué propósitos, no? Los propósitos latentes o los propósitos visibles. Los visibles pues son oficiales, ¿no? Esta cuestión de la reinserción, el castigo, la inhibición, la desinhibición del fenómeno criminal, la reparación integral del daño, en fin, en términos generales, la justicia, ¿no? La justicia, ese es el propósito fundamental de la prisión. Sin embargo, si partimos de la realidad, como lo hace Javier, de cómo ha crecido las tasas de encarcelamiento, cómo hay más del 50%, casi 50% de las personas que están en prisión son procesados, hay muchas personas inocentes, entonces cambia el propósito de la prisión, ¿no? Ya no es entonces la justicia, sino más bien esta visión latente, como decía Merton, de las funciones de las instituciones. Y hablamos de que hoy en día la prisión parece tener una función distinta, que más bien es como un control, ¿no? Un control punitivo, un poco ahí lo que ha mostrado la criminología crítica desde Foucault, Pavarini, Melosi, de cómo la prisión en realidad no busca la justicia, sino más bien integrar a esas personas que son desechadas por el sistema económico, integrarlas a ser proletariados, a ser obreros, a ser pues personas que encajen dentro del sistema económico, político y social. Entonces, me parece muy importante tener esa doble visión, ¿no? Desde una criminología positivista, pues la función o el propósito fundamental de la prisión es la justicia, la reinserción. Pero si nos vamos desde un aspecto más crítico, pues vemos que las cifras, los datos y las realidades pues no empatan con eso, porque seguimos teniendo más delincuencia, seguimos teniendo más reincidencia y parece ser que ahí está, ¿no? Entonces me parece muy importante partir como de esas dos visiones de cuál es el propósito. Bueno, depende de cómo se construya la visión del sistema penitenciario, cómo uno lo vea, ¿no? Pues partiendo de esta realidad que me platican, quisiera que me dieran también su punto de vista acerca de por qué en México, y si es una práctica útil, se ha utilizado la prisión como la principal sanción contra la comisión de un delito. Sí, claro. Bueno, hay que remontarnos un poco históricamente, ¿no? El inicio de la prisión, que antes de que existiera la modernidad, el capitalismo y la ilustración, simplemente el espacio o la prisión era una especie de confinamiento, ¿no? Donde esperaban las personas para ser ejecutadas. Sin embargo, ahí después, y lo ha mostrado igual la criminología crítica, cuando la libertad se convierte en un valor fundamental de la sociedad, entonces la pena ya no es la vida, ¿no? Quitarle la vida, sino ahora la pena privativa de la libertad. Entonces ahí es cuando nace la prisión, las workhouses en Inglaterra, y entonces empieza a ver desde un aspecto más económico, no tanto del bien común como ahora se sostiene, ¿no? El principal, vuelvo a lo mismo, la principal función del sistema penitenciario es la reinserción social y la justicia. Pero en ese momento fue una función meramente de mercado, ¿no? La libertad se convirtió en el valor fundamental de la sociedad y por lo tanto también en el valor que la institución o el Estado privilegiaba sobre los actos criminales. Entonces ahí hay que un poco mirar históricamente como la prisión, ¿no? Entonces no solo es en México que la prisión se utiliza como la principal sanción, ¿no? No. Es históricamente, es una práctica históricamente reconocida. No sé sí, claro. Sí, es que es algo muy importante que está mencionando Alan. Hoy en día los criminólogos, ¿no? Hablando sobre el tema de la criminología en el sistema penitenciario, no deben de perder esta visión histórica. Creemos por default, ¿no? Como si ya estuviera hecho, que la prisión exclusivamente se hizo para reinsertar al sujeto. Y qué bueno que citas eventos históricos del uso de la prisión. La prisión era un stand-by para que fuera ejecutado el sujeto o se le dictara alguna sentencia. Ese es el nacimiento verdadero de la prisión, ¿no? Una especie de encarcelamiento de espera, ¿no? Y a lo largo del tiempo el hombre le ha asignado diferentes funciones al uso de la prisión, ¿no? Cuando antes de llegar a esta noción de la libertad,
también se creía, como esto es lo estoy diciendo, estoy haciendo mención a estos eventos históricos porque nos hacen una configuración un poco más completa de lo que hoy es en día el sistema penitenciario. Cuando una visión religiosa entra al sistema penitenciario, la exclusión era muy importante para que el sujeto reflexionara sobre el delito que había cometido, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues cuando se creía que era el trabajo, la forma de reivindicar a los sujetos, aparecen las correccionales, ¿no? Y cuando medicalizamos la prisión, le damos esta visión de poder rehabilitar al sujeto a través de la prisión, ¿no? Entonces estos diferentes objetivos en todo el mundo nos han dado esta nueva idea de reinserción social, ¿no? De tener al sujeto excluido de la sociedad para que vuelva a aprender cómo vivir en sociedad, ¿no? Entonces, esto es de diferentes etapas que hemos tenido, desde la idea de reflexionar en una celda con el uso de ciertas lecturas religiosas para reivindicar el camino, después ocupar el trabajo o ocupar algún profesional que me indicara el camino correcto hasta lo que hoy entendemos con los programas, ¿no? Entonces esto es Perfecto. Pues vamos a adentrarnos un poquito en el tema del criminólogo, ¿no? De cuáles son las funciones del criminólogo en el sistema penitenciario. Pero antes de hablar de las funciones del criminólogo en el sistema penitenciario, y ya hemos mencionado varias veces ahorita en este bloque la criminología, platíquenos brevemente para el auditorio, para la gente que no conoce qué es un criminólogo, a grandes rasgos, antes de hablar del sistema penitenciario, ¿cuál es la función de un criminólogo? ¿Qué es lo que hace un criminólogo? Y si es un especialista o cuál es su naturaleza, ¿no? Pues sí, el criminólogo, yo siempre he creído que la prisión es el templo, ¿no?, del criminólogo. Que de hecho así nace la criminología, nace en el sistema penitenciario, en las prisiones. Así es como nace la criminología científica, ¿no?, con el positivismo. Y siempre ha sido como su espacio profesional por excelencia. En México, la función que tiene el criminólogo participa como en 3 etapas, ¿no?, del sistema penitenciario. Cuando una persona, obviamente, hay un delito, ¿no?, y surge este procedimiento, el juez tiene la oportunidad de pedir un examen, ¿no?, un estudio clínico criminológico para determinar la pena, en fin. Entonces ahí es como la primera etapa con el sistema anterior, ¿no? Ahí puede participar el criminólogo. Posteriormente, ya cuando al sujeto ya se le da una sentencia, entra a prisión, ingresa a prisión, y el criminólogo vuelve a tener una participación ahí para la clasificación, ¿no?, para la clasificación del sujeto conforme a su peligrosidad, conforme a algunos aspectos ahí psicológicos, médicos, criminológicos, victimológicos. Y posteriormente hay una tercera participación también del criminólogo dentro del procedimiento punitivo, que es cuando el sujeto pues pide, ¿no?, demanda un beneficio preliberacional, ¿no?, o está por salir. También se le vuelve a aplicar el estudio clínico criminológico para determinar cuál es ahí sus elementos readaptatorios, ¿no?, reinsertos. Casi todo tiene que ver con las penas, ¿no?, con las sanciones. Uh-huh. Dentro de las funciones del criminólogo no entraría, no es dentro del sistema de justicia penal ni dentro del sistema penitenciario, pero pues si tiene que ver con las penas, tal vez tenga que ver también con la legislación. No existen criminólogos dentro de o que apoyen a los legisladores para ver, Sí. Por ejemplo, los años de cárcel que se dan, ¿no? El aumento de las penas, el aumento de tiempo de las penas, yo consideraría que también entraría dentro de este tema. ¿Es así? Sí, así es, ¿no? Afortunadamente existen muchos criminólogos que están apoyando en diferentes áreas. Esto que comenta Alan, pues sí es el nacimiento de la profesionalización de la criminología en México. Principalmente se dedicaron a trabajar en prisión, pero hoy en día tenemos que reconocer algo en la profesionalización de diferentes actores o en la educación del criminólogo. El criminólogo en México está recibiendo una carga muy importante de cuestiones forenses. Entonces, por eso se dedica mucho el criminólogo a cuestiones de criminalística, ¿no? Por eso yo les preguntaba desde el inicio cuál era la función del criminólogo,
qué es un criminólogo, porque pues naturalmente se le confunde con el criminalista, ¿no? Con la criminología, con la criminalística. Con la criminalística, Sí, y yo creo que viene, podemos hacer comparación de cómo está estudiando la criminología en diferentes partes los jóvenes, en Estados Unidos o en América Latina, pero en México ocurre algo muy peculiar, que reciben la mitad de su formación es de criminalística, como lo dices tú, y la otra parte de criminología, ¿no? Entonces, por eso es complicado a veces que estos criminólogos tengan alguna pues función sobre cuestiones ya de análisis macro, de política, ¿no? Porque están muy dedicados a las cuestiones forenses, ¿no? Pero, en definitiva, los criminólogos hoy en día están poniendo ojo en general a los estudios de la violencia, ¿sí? De la violencia, tanto para poder legislar como para hacer análisis académicos de la situación de la violencia en México, ¿no? Perfecto, pues Alan y Javier, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas de Expediente. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del criminólogo y el sistema penitenciario y nos acompaña Alan García Huitrón y Javier Figueroa. Javier, antes de irnos a la pausa me estabas comentando acerca de por qué la gente confunde el perfil del criminólogo o la labor del criminólogo con la de criminalística. Ya habíamos tocado algunas veces este tema, pero jamás habíamos comentado el punto de que casi la mitad de las temas que se ven en la carrera de criminología son de criminalística. ¿Esto está bien o debería de cambiar? Pues bueno, es un poco complicado, ¿no? Dar una respuesta de si debería de cambiar porque en definitiva necesitamos los dos perfiles. O sea, en la cuestión laboral es necesario que exista una profesionalización en la cuestión criminalística, pero creemos, al menos por docencia y por experiencia, nos hemos dado cuenta de que las funciones de un profesional ya en criminología pues sí necesita profundizar un poco más en los saberes, en general en ciencias sociales, psicología, antropología, sociología, que le permita reconocer cómo se está moviendo la violencia. Y hoy en día los jóvenes a nivel de licenciatura, en la mayoría de las licenciaturas en la universidad, reciben esta doble educación, ¿no? Que podría ser problemática a la hora de tener un empleo, ¿no? Por ejemplo, hablando del sistema penitenciario, ¿cuál sería la utilidad de los conocimientos de criminalística para un criminólogo que trabaja en el sistema penitenciario? Pues, por ejemplo, dentro de prisión, como ya lo decía Javier, hay una realidad tremenda, ¿no? Hay bastante violencia dentro de prisión, hay muchos homicidios, muchas riñas. Y ahí, por ejemplo, el criminalista puede funcionar, puede ser útil para pues realizar la labor del lugar de los hechos, ¿no? De los eventos criminales que puedan surgir en prisión. Pero dentro de prisión. Dentro de prisión, ¿no? Sin embargo, pues yo que sepa, no es como algo muy subrayado, ¿no? O sea, es posible, pero no hay como una probabilidad certera de que realmente el criminalista esté ahí, ¿no? Dentro de prisión. Pero esa sería como una utilidad muy práctica, ¿no? De estudiar el lugar de los hechos, el fenómeno criminal, desde la criminalística del cómo, qué, dónde, dentro de prisión.
Sí, bueno, si les parece bien, Alan, nos platicabas 3 momentos en el que el criminólogo puede participar dentro del sistema penitenciario y hay que aclarar que esto es en el sistema mixto inquisitivo, que es el que acá estamos dejando. Así es. Y vamos a hablar un poquito más y profundizar de cuáles son estas funciones, ¿no? Si quieres, comenzamos en el primero. Sí, claro. Como te decía, las 3 etapas donde participa el criminólogo, la primera etapa es cuando se está generando ahí la culpabilidad, ¿no?, del sujeto. Entonces el juez puede pedir un estudio clínico criminológico para determinar la peligrosidad y con ello atenuar o agravar la pena antes de que entre a prisión. Sinceramente, ¿La peligrosidad puede atenuar o agravar la pena? Sinceramente es algo poco utilizado en el sistema anterior. Casi los jueces no pedían este informe, pero era posible. El segundo momento, como ya te decía, es para la clasificación, ¿no? Que bueno, también ahí cambiaron, antes era COC, ¿no?, clasificación, observación, y ahora ya es CDUDT por los derechos humanos también. Y la final, la tercera etapa, donde también participa el criminólogo, es cuando el sujeto pide un beneficio, cuando va a ser ya liberado, pues se le vuelve a aplicar este estudio clínico criminológico. Esto es muy importante porque estas partes de intervención del criminólogo fueron precisamente las que ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues lo sacaron de la ley. Porque precisamente, y tú lo mencionabas, la peligrosidad puede, sí, pero ahora con los derechos humanos y con el nuevo sistema acusatorio, la Suprema Corte de Justicia ha mencionado muy bien que estamos en un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Por lo tanto, el criminólogo o la peligrosidad no puede determinar la pena, ¿no? No puede, más que en las funciones que tiene el criminólogo en la clasificación, en la observación, en el tratamiento. Pero para determinar la pena, pues ahí sí tenemos algunos problemas. Y precisamente esa intervención fue la que dio paso ahora en la Ley Nacional de Ejecución Penal para que se excluyera el criminólogo de la ley. Ya no está el criminólogo en la ley. ¿Podríamos justificar un poquito más el por qué es importante clasificar la peligrosidad de, por ejemplo, de el imputado para poder dar una cierta pena a uno? Porque de inicio, ahora que me lo platicas, por eso te hice hincapié, pues me parecería, pues tal vez injusto, porque no es un hecho, sino es, no sé, como situacional, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, ¿no? ¿Por qué era importante poder determinar la peligrosidad? Bueno, es que la tradición clínica criminológica hacía mucho hincapié en poder reconocer el estado psicológico del sujeto y la capacidad de vulnerar tanto a otras personas como a las instituciones, ¿no? Entonces, este concepto de peligrosidad podría en algún momento identificar este nivel de amenaza que tuviera el sujeto ante sus pares y ante las instituciones, ¿no? Entonces, por eso era muy importante para esta tradición criminológica, es muy importante, sigue siendo la criminología clínica, sigue ocupando este tipo de conceptos, tal vez evolucionados en las teorías factoriales, en las teorías de ya no tan peligroso, pero sí que tan riesgoso puede ser que un sujeto con su trayectoria criminal pueda desestabilizar una institución penitenciaria, ¿no? Se sigue ocupando o transformando este concepto. ¿Y por qué su utilidad? Uno, en un principio, como bien lo dice Alan, era para la cuestión de la pena. Pero aquí hay algo muy importante. Haciendo alusión a los estudios penitenciarios desde la criminología, creo que hay dos vertientes, siempre lo he dicho, ¿no?, en lo que, en clases y en lo que he podido escribir de sistema penitenciario, hay dos visiones de la criminología que tienen que ver con este concepto de peligrosidad. Desafortunadamente, el criminólogo se ha sentido tan angustiado por la tarea de la seguridad penitenciaria que se le ha olvidado cuál es la lógica social de una institución social de encierro, ¿no?, en situación de encierro, ¿no? Entonces, se le ha dado más peso a los estudios que tienen que ver con la seguridad del sistema penitenciario que con la lógica social de una institución en encierro, ¿no? Entonces, todos los criminólogos están viendo cómo se pueden prevenir motines, cómo se puede disminuir la violencia, cómo puede haber menor corrupción, cómo puede haber un montón de cuestiones de seguridad, y se les olvida
porque el objetivo principal, que es la reinserción, o cuál es la lógica de la Sí. familia, de las visitas, de todas estas cuestiones más de las Esto me funciones. llama un poquito más la atención porque, bueno, desde el inicio del programa ustedes me han platicado acerca de cómo nace la labor del criminólogo en el sistema penitenciario. Y yo, bueno, hubiéramos pensado que la labor del criminólogo tal vez era más importante y más oportuna en la prevención que ya en el sistema penitenciario. ¿Qué me pueden decir acerca de este punto? Sí, como decías, ¿no? Lo subrayabas muy bien. El criminólogo puede hacer más cosas. El problema es que la formación en México y desde la tradición histórica de la criminología siempre se ha pensado al criminólogo dentro de prisión. Aunque la reinserción también es una forma de prevención, ¿no? Que también es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, pues la utilidad más del criminólogo sería en la prevención, ¿no? En la prevención social de las violencias y delincuencia, ahora con el PRONAPRED, con todos estos presupuestos. Obviamente, tratar de que no suceda el hecho. Ya sucedió, ya es muy difícil. En realidad, personalmente, me parece que es muy, muy difícil la reinserción, ¿no? La gente que llega a prisión trae una lógica de la violencia muy fuerte. Entonces, pues también se discute qué tanto el criminólogo tendría que estar más en prevención que en reinserción, ¿no? Dicen los de la reinserción, los de la prisión, pues que ya se queden ahí, ¿no? Porque ya me veo, sí. Sí, Ya, también si la función es castigo, pues es hablando castigo. de reincidencia, nosotros tenemos un problema, hablando de datos otra vez, porque se estima que cerca de 30 a 35 mil personas reinciden anualmente. O sea, llegan a prisiones y de los 233 mil que hay, 35 mil están reincidiendo. Pero esta cifra podría ser engañosa, como lo que conocemos en cifra negra. Hay muchas personas que no sabemos si ya tienen una trayectoria criminal, ¿no? O sea, es la primera vez que caen, son internos, y se puede reconocer institucionalmente que volvieron a cometer un delito, pero no tenemos el dato exacto. Algunos estudios hablan que entre el 40 y el 60% que la población que está en prisión es reincidente. Entonces, estamos hablando que el uso de la prisión no está cumpliendo sus objetivos. Hablando de datos y efectividad, no está cumpliendo con sus objetivos. ¿Les parece bien? Sí, pues es muy importante hablar del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, si damos vuelta a la página, bueno, antes de esto quisiera que me platicaran, porque me decías, bueno, con la nueva ley de ejecución desaparecen o hacen a un lado la función de los criminólogos. Pero en el sistema mixto inquisitivo, que estamos a punto de dejar de hablar de él, ¿se encontraba en la legislación contemplado la función de los criminólogos? ¿Estaba escrito en la ley? Sí, cuando nosotros nos vamos a la ley de normas mínimas, que es como la ley más importante de los años 70, donde participó Sergio García Ramírez, participó Antonio Sánchez Galindo, que venían del modelo del Estado de México, que fue el gran logro, ¿no? de los criminólogos en términos generales de la ciencia, ¿no? De la ciencia, porque se instauró el Consejo Técnico Interdisciplinario, y ahí la normatividad de la ley de normas mínimas, sí hablaba del criminólogo, hablaba del tratamiento progresivo, en el artículo, si no mal recuerdo, en el 7, ¿no? De la ley de normas mínimas. Y ahora que se modifica esta ley por la ley de ejecución, ley nacional de ejecución penal, pues ya no se contempla, no solamente el criminólogo, no se habla de ningún especialista. Es probable que, porque también esta ley, al igual que el sistema de justicia penal, va a tener un periodo, ¿no? De vacatio legis para la implementación, la evaluación del sistema. Es probable que cuando llegue a los estados, pues ya se puedan hacer los organigramas, se pueda hacer la legislación secundaria, y entonces ahí ya se hable de los especialistas, del tratamiento un poquito más detallado. Pero sí es como muy de llamar la atención que en la ley de normas mínimas estuviese y ahora ya no. O sea, no quiere decir que queden fuera, sino solamente que no están pues explícitamente en la ley. Bueno, antes que me empiecen a platicar de las novedades, sobre todo criminológicas dentro de la ley de ejecución, quisiera que me dieran su parecer de por qué tardaron tanto en aprobar esta ley de ejecución, por qué la ley de ejecución sale casi al mismo tiempo que tiene que entrar en vigor el sistema de justicia penal acusatorio.
Sí, efectivamente, como te decía, ahora vamos a tener que esperar un bastante tiempo, ¿no? Sí, Bastante claro, me tiempo dices, es que hablamos de para la implementación de la ley implementación. de ejecución cuando el sistema Se está en marcha, supone que ¿no? era Ujú. un todo, ¿no? Un paquete de reformas. Sin embargo, pues ahí, sin duda, los cotos políticos, ¿no? Los intereses son bastantes, entonces eso también hay que tomarlo en cuenta a la hora de la legislación, a la hora de legislar, ¿no? Entonces, sí es una ley muy importante, hay muchas críticas, creo que es una ley garantista en términos generales, que va a dar un vuelco tremendo al sistema penitenciario y que ahora, al igual que el sistema acusatorio, en el sistema acusatorio eran los abogados que resisten, ¿no?, la reforma penal. Ahora quienes resisten a la ley de ejecución penal pues, son los trabajadores penitenciarios, ¿no?, y las instituciones penitenciarias en términos generales que no quieren que se reformen, no resisten a estos cambios, que obviamente son cambios que impactan también en su formación, les exige actualizarse, les exige otro paradigma, ¿no?, dentro del sistema penitenciario. Pero sí es muy importante tener en cuenta que todavía queda mucho tiempo para la implementación, ¿no? Pues tratando de dar una explicación simplista de por qué fue hasta el último la ley de ejecución, yo decía, pues, porque es el último paso del sistema de justicia penal, ¿no? Esa era mi Sí, explicación fácil de decir Sí, por claro. qué hasta el último la ley. y ¿Cuál es tu parecer? sí, tiene que ver, además de porque es la última eslabón de la justicia, porque no es poca cosa lo que se está solventando aquí. Son, como hemos hablado aquí, si te fijas, estamos hablando de dos tradiciones que tienen un choque, ¿no? Una tradición clínica que tiene sus razones, tiene su evidencia, por qué estuvo funcionando en todo el mundo esta idea de clasificar, tratar y dar un pronóstico. La función del criminólogo tiene sus bases científicas, pero precisamente tanto la academia como en general la academia de criminólogos y los políticos ven en la cuestión penitenciaria un gran problema, porque aquí sí voy a hablar desde la postura crítica que decía Alan al principio. Darle esta, pues no es bonanza, hablar sobre los derechos humanos de un interno es muy complicado en un país que sufre muchísima violencia. Es muy complicado, ¿no? Entonces, recordar que las personas que cometen delitos también tienen derechos es muy complicado políticamente, ¿no? Yo comprendo, ¿no? Trato de comprenderlo desde una perspectiva de por qué los legisladores no se atrevían, y aún así hay resistencias. Habiendo sido publicada esta ley, todavía hay una serie de Bueno, discusiones. esta ley y la ley de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, ¿no? También, o sea, son dos reformas que impactan directamente al sistema penitenciario. Así es, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no? Estoy hablando de poder concebir una sociedad que está acostumbrada a la cultura del castigo, usando como primera opción la prisión. Decir que un delincuente tiene derechos es muy complicado. Platíquenme un poco de cuáles son los derechos que tiene las personas que se encuentran en prisión, o sea, que vienen establecidos en la nueva ley de ejecución. Pues sí, un punto importante, por ejemplo, ahora se habla del plan de actividades, que es muy importante, es como un derecho que sobresale sobre los demás. Es muy importante porque ahora el interno tiene la posibilidad de proponer cuál va a ser su tratamiento al especialista, algo que no sucedía en la ley anterior, donde obviamente el especialista, ¿no?, el experto, imponía el tratamiento. Eso lo que hizo en consecuencia pues, fue generar un machote y a todos les daban el mismo tratamiento, aun así fueran primodelincuentes, fueran reincidentes o de cualquier delito de alto impacto o delito menor. Ahora esta posibilidad de que el interno pueda proponer su propio tratamiento, pues abre la posibilidad de que los tratamientos sean más apegados a las necesidades, a las capacidades, tal y como lo habla la ONU-DC en un documento de prevención de la reincidencia, donde obviamente se habla ya de modelos más contemporáneos, con respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que es como algo muy importante, ¿no?, sobre los derechos humanos en particular, que él pueda tener la posibilidad de generar y de proponer su tratamiento
e inclusive de no estar de acuerdo con el tratamiento que le asigne. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa, pero regreso con el tema de la ley de ejecución y de cuáles son las novedades y más en materia de criminología, que ese es el tema que hoy nos trae aquí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de el criminólogo en el sistema penitenciario. Antes de irnos al corte estábamos hablando de la ley de ejecución. No podemos profundizar mucho en cada punto de la ley de ejecución, pero Alan ya nos platicaba una de las novedades y de pues los beneficios que trae esta nueva ley. Yo quisiera, Javier, que nos platicaras acerca de algún otro beneficio, alguna otra novedad de esta nueva ley de ejecución. Yo creo que la ley pone mucha atención en general a todos los diagnósticos, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de los diagnósticos nacionales que ha hecho del sistema penitenciario. O sea, es un reflejo de esta evidencia que tienen estas instituciones en diferentes esferas. La primera esfera es que un foco rojo de estos diagnósticos es la situación de la salud con los internos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? El consumo de sustancias, el abuso de sustancias, ¿sí? Con la salud también tiene que ver, obviamente este abuso de sustancias repercute en su vida cotidiana, pero el acceso a la salud es algo muy importante, ¿no? Que ellos puedan tener un servicio médico es algo que ha fallado en nuestro sistema penitenciario. Después vienen otras esferas que tienen que ver con sus actividades laborales o sus actividades en general de ocio. El tiempo muerto en prisión también es un foco de atención para este tipo de diagnósticos. Obviamente tenemos los problemas de seguridad y violencia que hay. Todas estas necesidades, tanto de salud, visita familiar, problemas de violencia, objetos que necesites en tu vida cotidiana, tanto de salud como de alimentación, son de mucho interés para esta ley, ¿no? Entonces, por eso trata de especificar, es un recordatorio al sistema de que las necesidades básicas tienen que ser cumplidas. Para hablar posteriormente de un programa o de un programa de reinserción, sí, no podemos pasarnos a decir que se necesitan criminólogos, psicólogos o súper especialistas cuando las necesidades básicas hacen que el sujeto en prisión esté sumamente ansioso, deprimido, ¿no? Angustiado. ¿Por qué va a ser de él el otro día? Entonces, ¿cómo vamos a hablar de reinserción social cuando no se cumplen con las necesidades básicas, ¿no? Y bueno, hablando del el tiempo de implementación, el proceso de implementación de esta ley de ejecución, ¿se tiene contemplado algún tipo de capacitación para los operadores del sistema el sistema penitenciario o para los trabajadores? ¿Cambia el perfil de los trabajadores dentro de las prisiones? Pues como te digo, o sea, como es una ley reciente y todavía tenemos que esperar el proceso de implementación y sobre todo que la ley nacional llegue a los estados para que estos mismos puedan organizar y puedan pues realmente realizar su propia ley, ¿no? Con base a la ley nacional. Es como muy pronto todavía, pero se supone que es importante la capacitación.
como la víctima es la olvidada del sistema penal, también en el centro penitenciario el olvidado es el trabajador penitenciario. Perfecto. Javier y David, yo los conozco, han trabajado mucho el trabajador penitenciario, haciendo investigaciones, poniendo en el centro no tanto al sujeto que está cumpliendo una sentencia, sino al trabajador penitenciario. Se habla del síndrome de burnout, por ejemplo, que es algo muy importante, de cómo también le pega estar en prisión al sujeto, ¿no? Sí, al también el trabajador está Exacto. en reclusión, ¿no? Claro. Y cómo para lograr la reinserción, pues no solamente hay que trabajar con el interno, sino también con el trabajador penitenciario. Entonces me parece que uno de los pilares de este nuevo sistema acusatorio y en términos específicos del sistema penitenciario tiene que ser el trabajador penitenciario. Y incluso se discutió mucho si se incluía dentro de la ley de ejecución penal también un apartado específico para la capacitación, para el trabajador penitenciario. Parece ser que lo van a dejar a las leyes secundarias y más a la organización interna del propio sistema penitenciario. Pero se discutió en su momento si era pertinente incluir dentro de la ley de ejecución penal un apartado específico para los trabajadores penitenciarios. Pero sin duda es uno de los elementos primordiales sin los cuales no puede existir la reinserción social, ¿no? Perfecto. Javier, pues ya nos platicaba Alan que has realizado varios estudios en la materia. Quisiera que nos platicaras cuál es el perfil que ustedes consideran sería el óptimo para los trabajadores del sistema penitenciario. Bueno, haciendo alusión a lo que dice Alan, si el interno sufre de encarcelamiento, también la familia y también el trabajador penitenciario. El trabajador penitenciario, como bien dice, es olvidado. ¿Y olvidado en qué sentido? Lo que hemos encontrado, ¿no? Platicando haciendo entrevistas, haciendo encuestas a los trabajadores penitenciarios, es que ellos no, de alguna forma, han sido desprotegidos de su trabajo y de los objetivos de su profesión. Cuando hablas con un psicólogo, cuando hablas con un criminólogo, se sienten habituados, como si su trabajo no fuera redituable profesionalmente hablando, ¿no? También las condiciones laborales, existe mucha movilidad laboral en todos los sistemas, tanto locales como, el federal. Creo que a muchos les gustaría trabajar en el nivel federal. Ellos ven que existe un cambio en la situación laboral y también en las expectativas profesionales. Muchos de ellos quisieran tener una profesionalización constante que fuera totalmente congruente con las actividades que realiza. Entonces, esta incertidumbre, mencionaba un síndrome, Alan, ¿no? El síndrome de burnout, ¿no? El síndrome de estar quemado. Hoy en día existen muchos en psicología estudios sobre cómo afecta tu habituación al trabajo, pero nosotros no estamos hablando de un médico, estamos hablando de una persona que tiene que ir a la cárcel diariamente. Entonces, profesionalmente, laboralmente y, por supuesto, esta satisfacción personal que es trabajar, ¿no? Tiene que ser contemplada en las siguientes políticas del trabajador penitenciario, ¿no? Son personas que requieren profesionalización, que requieren tratamiento también, en ocasiones psicológico, porque están hablando todo el tiempo de violencia, ¿sí? Entonces hay un efecto obvio por el tipo de trabajo que ellos tienen, ¿no? Los efectos de estar hablando sobre violencia, sobre situaciones de encierro, de carencias, ¿no? Estar trabajando con limitaciones, tiene un efecto muy importante en ellos que no ha sido considerado. Algunos centros se han tomado a consideración, ¿no? La situación, los efectos secundarios que hay por trabajar en el encierro, ¿no? Entonces es algo, en la cuestión laboral y en la cuestión económica, es algo que se tiene que pensar, porque un trabajador que esté completo, por supuesto que va a apostar por tratar de que una persona que tiene una trayectoria delictiva desista, ¿no? Pero una persona que tiene complicaciones en su trabajo, pues poco interés va a tener por participar institucionalmente, ¿no? Entonces eso es, en general hemos visto eso, ¿no? Los efectos de este abandono del que refiere Alan, pues tienen que ver con un decaimiento en su interés por estar trabajando en el centro.
Hablabas de la importancia bueno, el interno, del trabajador y de la familia. ¿Cómo se puede o qué se puede trabajar con la familia de los internos? ¿Cómo se puede trabajar? Hoy en día existe mucha evidencia empírica sobre la función de la familia en la reincidencia. Sí, es otra cuestión que se ha olvidado en las políticas penitenciarias, ¿no? De hecho, es muy interesante poder observar a la familia como un factor para que el sujeto desista en su trayectoria criminal. Hay muchos estudios que hablan cómo la visita, dependiendo de la temporalidad y del tipo de familiar que está visitando a la persona, llega a comprometerse con otras actividades que no son delictivas. Entonces, es una cosa que es un fenómeno, la visita familiar y el apoyo familiar debe de ser contemplado en las siguientes políticas penitenciarias, porque hasta ahora ha sido una barrera para la familia. Es el cambio de domicilio, el pago por moverse a visitar a los centros y todas las cuestiones que nosotros sabemos que imposibilitan que tenga un acceso rápido y bueno para apoyo familiar. O sea, la compañía, lo que hace, ¿qué tenemos que recordar aquí? Que la cárcel lo que ocasiona en el sujeto es un aislamiento y hay un impacto muy fuerte psicológico en el sujeto en el aislamiento. Para poder disminuir ese impacto de aislamiento es necesario que lo acompañe la familia. La familia está presente, a diferencia con las mujeres, que las mujeres con frecuencia son abandonadas, son muy abandonadas por su familia, no en comparación con los hombres. Es un factor muy importante para que el sujeto tenga seguridad a lo largo de su condena. Bueno, eso es uno de los factores importantes para la reinserción, que también escuchaba recientemente que se decía que habría que ver y que revisar la duración de las penas por lo mismo, ¿no? Porque la gente va a... para hablar de reinserción social, las penas tienen que ser un poco más cortas, si no, estas personas se pierden su familia. Cuando salen después de 10 o 15 o 20 años, pues no van a regresar, no van a reinsertarse ni en un trabajo, ni en una familia, porque tal vez después de tanto tiempo ya no tengan nada de esto, ¿no? Vamos a hablar de reinserción, si les parece bien, y de cuáles son los programas de reinserción que se están dando ahora, en la actualidad, y no sé si hay algunas proyecciones con la nueva ley de ejecución. Sí, yo creo que en términos generales la nueva ley, como te decía, al darle la opción o el derecho, más bien el derecho a la persona de proponer su propio tratamiento, me parece que va a ser muy importante la reinserción social. Yo creo que el tratamiento y la reinserción social tienen que ser específicos, ¿no? Y lo dice la ONU-DC en el documento que ya había citado, porque en términos, por ejemplo, con la familia, si la familia es la que lo incide o la que lo invita, ¿no?, a la cuestión criminal, pues obviamente la familia no puede ser el factor de protección porque es el factor de riesgo. Y en un mismo caso, ¿no? En un mismo caso puede ser el factor de riesgo y en otro puede ser factor de protección. Entonces, más bien decir que es la educación o que es el trabajo, que es la familia, me parece que hay que hablar del tratamiento en específico. Cada una de las personas tiene necesidades, tiene capacidades, tiene habilidades que tú como especialista dentro de prisión pues tienes que fortalecer, ¿no? Y yo creo que, como decía Javier ahora en los proyectos futuros de la reinserción, tiene que tomarse en cuenta el encarcelamiento, ¿no?, el impacto carcelario, sí, porque eso es muy importante para lograr la reinserción social, ¿no? Entonces me parece que si bien es cierto la ley habla de la educación, ¿no?, el 18 constitucional de la educación, del trabajo, de la capacitación para el trabajo, de la salud, y un poco ahí nos limita, ¿no?, en las opciones de reinserción social, me parece que en el ámbito más pragmático, los especialistas, ¿no?, los criminólogos, los trabajadores sociales dentro de prisión, tienen que estar abiertos para que, dependiendo, ¿no?, o con base en las necesidades y capacidades del individuo que están tratando, poder generar actividades distintas a las que vienen en la ley, ¿no? Entonces me parece que sí es un reto muy importante, va a fortalecer, ¿no?, la reinserción social. Yo hablaba de, hay que pasar de una criminología clínica a una criminología de las políticas de reinserción social, ¿no?, donde se tomen en cuenta
los derechos humanos, ¿no? Como un aspecto transversal, la educación, la cultura, el deporte, la salud, ¿no? Y sobre todo el impacto carcelario para disminuir ese efecto, ¿no? Y se pueda reinsertar. El problema es que, y siempre lo he dicho, para que los problemas de la prisión no se solucionan en la prisión, se solucionan dentro de la política no criminal, política pública, ¿no? O sea, en general, porque estando en México, en un país donde tenemos mucha pobreza, mucha desigualdad, pues es poco probable que los programas de reinserción tengan éxito, porque somos un país en desarrollo, un país que le cuesta mucho otorgar derechos a la mayor parte de la población. Entonces también hay que pensar, ¿no? Y repensar los programas de reinserción social desde los países en desarrollo, con los recursos limitados que contamos. Perfecto, Javier. Nos queda un minutito. ¿Alguna conclusión acerca de los programas de reinserción? Sí, bueno, la tendencia hoy en día para organizar los programas de rehabilitación, reinserción, como se llamen, es no desechar todo. Hay algo que debe quedarnos claro. No podemos desechar todo, porque hay, como hablaba hace rato, hay problemas focalizados. Uno son las adicciones. Los programas más exitosos dentro de la prisión son los que apoyan a desistir por el consumo de sustancias. Todo eso debe concatenarse con las mejores prácticas que haya hecho nuestro sistema penitenciario. Esa es como la tendencia hoy en día, reorganizar las buenas actividades que han hecho que un sujeto no recaiga, ¿no? Pues Javier, Alan, muchísimas gracias por haber venido al programa. Esperemos que ya más adelante, con esta ley de ejecución ya en marcha, podamos hablar nuevamente y nos puedan dar sus impresiones. Les agradezco que hayan venido. Muchas gracias. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INASIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.